Buenas tardes, bienvenidos a Expo Capital Humano 2023, la transformación de recursos humanos. Este webinar está a cargo de Natalia Trujillo Mota, directora y coach ejecutiva en excelencia y estrategia, y tiene como título Liderazgo e Inteligencia Emocional. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet y, de ser posible, vea este webinar en una computadora. En esta exposición, las preguntas para la ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección chat y seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la ponencia. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 2 días que restan del evento en la sección Entrevistas y contenidos dentro de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Carol. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, yo encantada de estar con ustedes. Vamos a compartir media horita, así que le vamos a sacar todo el jugo posible. El tema es súper grande. Vamos a ver liderazgo e inteligencia emocional. Bueno, yo cuando estaba preparando este webinar para ustedes, estaba pensando, caramba, en media hora, ¿qué es lo más relevante que podemos ver? Porque finalmente, como líderes, tenemos por lo menos 5 momentos en donde las emociones nos pueden jugar a favor o en contra. Necesitamos sí o sí conseguir resultados, necesitamos tomar decisiones, a veces algunas decisiones más difíciles que otras. Necesitamos generar confianza, particularmente con nuestros equipos de trabajo, pero pues evidentemente también con nuestros pares, con los líderes, con clientes externos, entre otros. Necesitamos resolver conflictos y necesitamos gestionar cambios, entre muchas otras cosas que hacemos cuando tenemos un rol de liderazgo. Y en todas estas que les estoy mencionando, las emociones terminan jugando un papel absolutamente relevante. E insisto, nos juegan a favor o nos juegan en contra. Las emociones entonces terminan siendo el arma secreta del liderazgo. Y por eso hoy vamos a ver cómo se vincula la inteligencia emocional con el liderazgo y sobre todo quiero que se lleven, porque les decía, estaba pensando, caramba, en media hora que podemos ver de un tema tan amplio, quiero que se lleven claves para poder empezar a mejorar nuestra inteligencia emocional y sacarle más partido para empezar a ver los resultados y el efecto en todos estos puntos que estamos viendo. Bueno, Carol me presentó, de todas maneras me vuelvo a presentar. Yo soy Natalia Trujillo Mota, soy directora de Excelencia y Estrategia, coach ejecutiva. Tengo 12 años, en diciembre ya cumplo 13 años de estar trabajando en desarrollo y formación de personas. Particularmente hago mucho coaching ejecutivo, procesos 1-1 a nivel de líneas directivas y gerentes. Así que desde ese lugar también es lo que tengo preparado para ustedes hoy, ¿no? Les quiero contar claves y cosas que a lo largo del tiempo me he dado cuenta que funcionan con las personas que he podido acompañar. He tenido la posibilidad de trabajar en más de 180 compañías en 5 países. Bueno, ¿por qué es importante este tema entonces? ¿Por qué es importante la inteligencia emocional para un líder? Hay una frase que a mí me encanta, que la dice Daniel Goleman, y yo creo que resume el por qué este tema es relevante. Las personas son contratadas por sus habilidades técnicas y despedidas por su falta de habilidades emocionales. Resulta que la inteligencia racional, que está conectada con todas estas habilidades técnicas, no sirve para resolver problemas. La inteligencia emocional nos sirve para resolver conflictos. Y entonces hay muchos estudios y de verdad que también para condensar, esta es una construcción propia en donde decidí presentarles 3 estudios. Hay muchísimos, no quería tampoco saturarlos de información, pero creo que acá la información es súper relevante porque esto está muy estudiado. Y entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la inteligencia emocional en el trabajo? Primero, el impacto en los equipos. Hay una investigación que hizo la Universidad de Yale en el 2009. Les encargo micros cerrados, porfa, por ahí alguien abrió un micro. Gracias. Y en esta medían cuál era el impacto que tenían los equipos de trabajo cuando tenían líderes que tenían un coeficiente emocional alto. Resulta que eran 20% más productivos y 30% más comprometidos. O sea, hay un efecto real en el equipo en términos de productividad y de compromiso.
Por el otro lado, hay una investigación de la Universidad de Stanford en el 2004, en donde identificaron que los líderes que tenían alta inteligencia emocional tenían un 70% más de probabilidad de ser exitosos en su trabajo. Bien lo dijo Goleman, que las personas son contratadas por sus habilidades técnicas y son despedidas por su falta de habilidades emocionales. Entonces, evidentemente, un 70% de aumentar tu probabilidad de éxito como líder en un puesto de trabajo es muchísimo. Y en una investigación que hace el mismo Goleman, que de hecho esto está en el libro que se llama Inteligencia Emocional en la Empresa, se lo súper recomiendo. Él tiene uno que se llama Inteligencia Emocional solo y tiene otro que se llama Inteligencia Emocional en la Empresa, ¿vale? Si tienen que elegir uno de los dos, ojalá si lean los dos, elíjanse el segundo, en empresa. Y él ahí muestra mucha información, hay mucha data que presenta, pero quería ponerles esta porque llama mucho la atención. ¿Cuáles son las aptitudes consideradas para un desempeño efectivo? Y esto es un estudio en 121 empresas en Estados Unidos que incluía el top 15 de las mejores empresas allá. Y resulta que en líneas generales, o sea, en general en todos los cargos, no estamos hablando solamente de cargos de liderazgo, en todos los cargos eran 7 habilidades emocionales y 3 eran habilidades cognitivas. Ojo, 7 eran habilidades emocionales, o sea, tenían que ver con aptitudes emocionales y 3 eran aptitudes cognitivas. Y fíjense cómo varía la cifra, que ya de por sí es un montón, ¿cierto? Y fíjense cómo varía la cifra cuando hablamos de altos ejecutivos. En altos ejecutivos, 9, escúchenme bien, 9 eran aptitudes emocionales y solo una eran aptitudes cognitivas. Es muy alto, es muy, muy alto. Entonces, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué es esto entonces, Nata, la inteligencia emocional? O sea, si tiene tanto impacto en nuestro rol y en nuestros resultados como líder, ¿qué significa esto? Y bueno, ¿y cómo la puedo construir? Que lo vamos a ver en el punto 3. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos de sentir, de entender, de regular y de modificar los estados emocionales en uno mismo y en los demás. No, inteligencia emocional no es ahogar las emociones, tiene que ver con dirigirlas y equilibrarlas. ¿Y qué necesitamos para manejar o para tener una buena inteligencia emocional? Necesitamos una PCR. ¿Qué será la PCR? Resulta que necesitamos 3 cosas, ¿vale? 3 habilidades que están metidas dentro de esto de la inteligencia emocional. La primera, que es la P, que es percepción. La segunda, que es la C, que es comprensión. Y la tercera, que es la R, que es regulación. Necesitamos PCR. Acuérdense de eso. ¿Se acuerdan cuando estábamos en pandemia que tanto vimos hablar de la PCR? Bueno, reformulemos el concepto y acordémonos de esas 3 cosas. Necesitamos percibir nuestras emociones y las emociones de los demás, porque acuérdense que esto tiene que ver no solamente con emociones mías, sino también con las emociones de los otros. Entonces, ¿qué es percibir? Percibir no es otra cosa sino el poder ser consciente de qué emociones estoy teniendo y poderlas llamar por su nombre correcto. A veces tenemos poco vocabulario emocional, así que una invitación es, de verdad, empiecen a estudiar y ojalá queden interesados en esto, empezar a estudiar más sobre vocabulario emocional, aumentar nuestro vocabulario emocional, poder reconocer bien cuál es la emoción que estoy sintiendo, ¿vale? Para poderlas percibir en mí y obviamente luego poderlas percibir en los demás. Siempre que hablamos de inteligencia emocional, no hay nada que yo pueda hacer con otros o en otros si primero no soy capaz de hacerlo conmigo mismo. Entonces, primera cosa es percibir, o sea, lo primero que tengo que saber es qué siento. Entonces, ejemplo, siento miedo, ¿listo? Siento tristeza, siento alegría, ¿vale? Percibo mi emoción. Segundo paso, la comprendo. ¿Qué significa comprender? Pues una vez sé que tengo miedo, entonces entiendo, primero, cuál es la causa de mi miedo y segundo, cuál es el mensaje que trae mi miedo. Si es tristeza, lo mismo, si es alegría, lo mismo. Y tercero, regulo. ¿Y regulo basado en qué? En lo que me está queriendo decir esa emoción y en lo que significa esa emoción. Por eso, una cosa que ustedes de verdad
Si quieren empezar, si recién están empezando en esto, incluso si ya llevan un montón de tiempo trabajando en su inteligencia emocional, que ojalá sea así, siempre es bueno uno reforzar el vocabulario emocional, aprender más sobre las emociones, para poder terminar teniendo una buena regulación. Porque ojo con esto, las emociones son inevitables, las emociones van a venir a ti producto de un estímulo externo. Entonces yo no puedo evitar sentirlas. Lo que sí puedo hacer es percibirla, comprenderla y por ende regularla. Es decir, dar una respuesta respecto a esa emoción. ¿Cómo se vive entonces la inteligencia emocional? Tenemos dos ámbitos. El primero es en mí y el segundo pues tiene que ver con los otros. Y por un lado tengo lo que siento y por el otro lado tengo lo que hago. Entonces, si estoy en el ámbito mío, en la parte de lo que siento, la primera forma de vivirla es teniendo autoconciencia. ¿Listo? Y en lo que hago, pues sería autorregulando esa respuesta que doy. Recuerden que no es regular sentir miedo o enojo o tristeza o lo que sea, porque no puedo evitar sentirla, pero sí puedo regular la respuesta. Entonces, en lo que siento, autoconciencia, en lo que hago, autorregulación. Relacionado con los otros, tengo en lo que siento, empatía, y en lo que hago, empiezo a mostrar habilidades sociales. Y cuando somos líderes, pues acá vamos a poder ver, por ejemplo, nos vamos a ver persuadiendo a nuestra gente, nos vamos viendo haciendo una presentación de alto impacto, nos podemos ver viendo solucionando un conflicto con otros, ¿no? O sea, nos podemos ver viendo construyendo relaciones con otros, en fin, ahí puede ser la lista larga de cosas que terminan generando impacto en las habilidades sociales. Ojo con una cosa, la parte de abajo, el con otros, que tiene que ver con empatía y habilidades sociales, no va a ocurrir si primero no trabajamos en nosotros. No. Miren, yo llevo 13 años haciendo coaching ejecutivo, les conté, y muchas de las cosas que trabajamos tienen que ver con esto. Así que ojo con ello, no hay nada que puedas hacer con otros o para otros si primero no lo haces contigo mismo. Y entonces aquí viene la tercera pregunta que yo me imagino que todos ustedes están haciendo ahora. Listo, Nata. Y entonces, ¿cómo hago para desarrollar mi inteligencia emocional? Primero, como les decía, empezamos con nosotros, antes de siquiera pensar en hacer algo con los demás. Y entonces en este primer capítulo recordemos que tenemos la autoconciencia, que es hacernos conscientes de lo que siento, y ahí viene lo que les decía de la percepción y la comprensión. Y por el otro lado, lo que hago, que pues tiene que ver con la regulación, con la respuesta que doy. Las emociones, les había dicho, son inevitables. Las emociones vienen a nosotros como una respuesta a un estímulo que estamos recibiendo externo. No podemos evitar sentirlas. Van a llegar a nosotros, ¿vale? Es inevitable. Es como que si tuviéramos un clavo y nos pincháramos con un martillo, vamos a sentir dolor. Es inevitable sentir dolor. Ahora, ¿qué hacemos cuando lo sentimos? Ah, puede que tengamos respuestas diferentes. Puede que algunos griten, puede que otros se queden callados y se muerdan la lengua, puede que otro patalee, ¿no? La respuesta va a ser distinta. Pero sentirlo, pues todo lo vamos a sentir. Lo mismo pasa con las emociones. Entonces, van a venir como un estímulo, ante un estímulo va a ser una respuesta, va a ser un resultado inevitable. Lo que sí puedo controlar es la respuesta. Recuerden siempre esto porque esta es la base de cualquier cosa que queramos trabajar y construir sobre inteligencia emocional. Yo quiero hacerles una pregunta muy rápida para que por favor la hagamos en el chat, me tiren respuestas muy rápidas. ¿Qué emociones han experimentado en su rol como líderes? A ver, pueden contarme rápidamente así en el chat. Escríbanme emociones que han experimentado como líderes. Los leo. Lo primero que tenemos que hacer es saberlas nombrar, ¿no? Saber decir, oiga, tales. ¿Alguna idea? ¿No? No todos al tiempo, no los leo. Emociones. Caramba, somos 50. Acá ya empecé a ver. Emociones, frustración, gracias, frustración, caramba, frustración.
Enojo. Bien. Frustración, enojo, frustración. Caramba, qué montón de frustración. Desesperación, sensibilidad, enojo. Bien. Gracias por los que han respondido. Enojo, ¿no? Fíjense, poca tolerancia. Bueno, tener poca tolerancia es como un resultado, María, a una emoción. Quizá la emoción fue enojo y el resultado, la respuesta fue tener poca tolerancia, ¿no? Bien. Alegrías también, gracias Marco por ponerlo. Sí, claro, alegría también, sentimos alegría, ¿no? Empatía, bien. Indignación, gracias, bien. Bueno, resulta que lo primero que necesitamos hacer entonces es, primero es esto, primero es, necesito comprenderlas, necesito entender y comprender qué es una emoción y separarlo de la respuesta que doy ante la emoción, lo que el ejemplo que les ponía, una cosa es yo sentir enojo y otra cosa es reaccionar con poca tolerancia, son cosas distintas, entonces eso es una primera cosa importante para poder hacer una adecuada respuesta emocional. Luego necesito separar porque cuando estamos ante una situación de una emoción desagradable, centrémonos en una emoción desagradable, porque pues con las agradables es más fácil finalmente responder. Cuando tengo una emoción desagradable se ve como si fuera esta maraña de cosas, ¿no? Hay como muchas cosas, incluso no hay una sola emoción. De pronto cuando yo les hice la pregunta, pueden venir muchas al tiempo, ¿no? A veces estamos frustrados, enojados y además tenemos miedo y tenemos tristeza y tenemos todo junto. Entonces, ¿no? Parece como un revoltijo de cosas. Pero no solamente hay un revoltijo de emociones, también puede haber un revoltijo de pensamientos, porque pensamos cosas sobre la situación. El pensar es un acto racional, ojo. Entonces tenemos como una maraña. Vamos con la primera técnica. Primera técnica se llama difusión emocional. Es muy simple, por si acaso aquí no hay nada que sea muy complejo y eso es lo más interesante de este tema, ¿no? La difusión emocional, ¿qué es? Lo primero que vas a hacer es separa las emociones de los pensamientos, sobre todo en situaciones desagradables que la maraña es muy, muy, muy fuerte. Para hacer el primer paso de percepción, necesito separarlo. Y entonces básicamente es, vas a escribir sobre la situación, vas a escribir las cosas que sientes y entonces empezarías diciendo como, ante esta situación, lo que yo siento es, y empiezas a escribir. Asegúrate de estar hablando de emociones y por eso insisto, hay que aumentar nuestro vocabulario emocional. Y segundo, escribes lo que yo estoy pensando. Ojo, hay que hacer conciencia de que vienen de lugares distintos las emociones de los pensamientos. Si tuvieras un lápiz azul y un lápiz rojo para hacer con azul lo relacionado con pensamientos y con rojo lo relacionado con emociones, mejor aún. Se llama difusión emocional y nos da un primer paso para poder después continuar con nuestra tarea. Y vamos a hacer un pequeño reto. Y de nuevo quiero que por favor me respondan en el chat. Eh, Escríbanme ahí la casillita de preguntas y respuestas, escríbanme por favor una cosa hermosa que podrían hacer con ese objeto. Vamos a volvernos creativos. Una cosa hermosa que podríamos hacer con ese objeto que están viendo ahí en pantalla. Vamos, necesito por lo menos tres ideas. A ver, ayúdenme ustedes. Una cosa hermosa que podríamos hacer con eso. ¿Podríamos hacer un corazón? Sí. ¿Qué otra cosa? Gracias, Eduardo. ¿Qué más? A ver, díganme, otra cosa que podríamos hacer. ¿Qué cosa podríamos hacer? Sí, un corazón con las grapas. Adjuntar los documentos de promoción de un miembro de mi equipo, pero me encanta eso, Orlando, gracias. Grabar cartas de amor, me encanta. Bien, podemos hacer, gracias, Marco, podemos hacer cosas hermosas con eso. Ahora quiero que me digan tres cosas horribles que podemos hacer con ese mismo objeto. A ver, ideas. Votemos ideas. Necesito por lo menos tres. Vamos.
Ay, ahí tenía, me llegaron más, tenía de las cosas hermosas, grapar cartas de amor, tenía un collar, grapar enlace de empaque de un obsequio que causará alegría a una persona, no, maravilloso, gracias por todo, no los había leído, me llegaron tarde. Listo, cosas desagradables, horribles que podríamos hacer, graparte el dedo, una carta de despido, lastimar a alguien, pincharme el dedo, ujú, o pinchárselo a alguien, ¿no? Apretar el dedo a mi vecino, sí, bien, gracias. Bien, fíjense que el objeto era el mismo y miren que se los quise hacer súper simple porque quiero que ojalá se acuerden de esto después. El objeto sí era el mismo y podemos elegir dos posibilidades, ¿no? Hacer algo hermoso, una respuesta positiva o podemos elegir una respuesta no positiva, ¿cierto? Frente al mismo objeto. Pensemos en los acontecimientos, las situaciones que nos pasan, que puede ser, por ejemplo, un reto que teníamos en el trabajo y que no salió, alguna cosa que estábamos esperando que nos dijeran que sí, nos dijeron que no, tuvimos un conflicto con alguien del equipo, no estamos teniendo la respuesta que queremos, en fin, cualquier situación que pueda ser, cualquier situación que ocurra, nosotros, la situación no va a cambiar. Nosotros podemos cambiar la interpretación que le damos a la situación. Entonces, tenemos el poder de ser conscientes de cómo interpretamos la situación. Y por eso, el ejercicio de fusión emocional que les propuse va a ayudarnos a esta parte, porque entonces una cosa es la emoción y otra cosa es lo que yo me digo sobre la situación. Entonces yo puedo, con eso que me digo, con lo que yo pongo, puedo terminar generando, aumentando más mi emoción. Ejemplo, si tengo una situación, me dijeron que no frente a un proyecto que presenté y nos matamos pues toda la semana haciendo el proyecto, que toda la semana, todo el mes haciendo el proyecto, nos dijeron que no, y siento frustración, siento enojo, me siento triste, ¿no? Eh, yo puedo elegir interpretar eso como una amenaza o como una oportunidad, ¿cierto? La situación es la misma, ojo, la situación va a ser la misma, es como la grapadora, no cambia, pero sí puede cambiar la interpretación que yo le hago. Y para cambiar la interpretación tengo que ser consciente de lo que me digo y eso tiene que ver con los pensamientos. Por eso el primer ejercicio es clave para poder empezar a identificar interpretaciones. Y después de que yo puedo identificar mi interpretación, pues viene, que tiene que ver con esto de comprender, viene mi respuesta, viene cómo respondo ante esta situación. Y entonces, yo podría, si tengo una emoción agradable, imaginémonos que es un momento feliz frente al proyecto, me dijeron que sí, yo puedo tener dos posibles respuestas. Yo puedo o reaccionar, que es como la respuesta instintiva, o puedo actuar, que es la respuesta consciente. En la respuesta instintiva, cuando las cosas van bien, podemos ir hacia relajarnos y estar en confort. En la respuesta consciente, podemos tomar esa emoción agradable para aprovechar el momento y apalancarnos hacia nuevos proyectos, nuevos objetivos y contagiar eso a nuestro equipo, por ejemplo. Y si las cosas no salieron bien, imaginémonos que es tristeza, la emoción. En la reacción puedo terminar retrayéndome, huyendo, paralizándome, diciendo, ah, ya no vale la pena, ya no quiero nada más, ¿no? Olvido, no hago nada. Y eso sería una respuesta instintiva. Una respuesta consciente, que es la respuesta con inteligencia emocional, podría ser, me automotivo, empiezo a hacer cosas para automotivarme y hacer que eso no termine generando un impacto negativo a mi equipo. Vamos a ver algunas claves, el tiempo es súper limitado, son 30 minutos, pero quiero que se lleven unas claves, ¿vale? Y de ahí les cuento el regalito que quiero darles porque el tema es realmente corto. El tiempo es realmente corto, pero el tema es muy largo. Entonces, quiero que se lleven 5 claves para aumentar la autoconciencia y la regulación, que es lo que tiene que ver con ustedes, esa primera parte de la inteligencia emocional, y quiero que se lleven otras 5 claves de la otra parte que tiene que ver con los otros, que era empatía y habilidades sociales, ¿vale? Entonces, vamos con las primeras 5 claves, las que tienen que ver con la autoconciencia y la autorregulación. Primero, y estos son ejercicios, ojo, estos son ejercicios. Identifica tus fortalezas emocionales y asigna nuevos contextos donde puedes potenciarlas, ya sea con tareas o con personas. Entonces, escoger y hacer una lista de todas esas fortalezas.
y poder identificar nuevos contextos. Esto puede ser muy potente. Luego, identifica situaciones que te generen emociones desagradables y las respuestas que estás dando. Y aquí es bien interesante porque puede que encuentres algún patrón. A veces repetimos conductas o en determinados tipos de tareas o con determinadas personas. De pronto podemos notarnos que somos menos tolerantes con determinados miembros de nuestro equipo que tienen X características, no lo sé. Entonces, o X tipo de respuesta o X tipos de resultados. Entonces, empezar a identificar esto es bien interesante porque podemos ver un patrón y sobre eso podemos empezar a trabajar. O, por ejemplo, hay gente que ya me lo ha dicho muchas veces, me lo han dicho mis pares, me lo dice mi equipo, me lo dijo mi líder, o sea, en fin, o sea, pues caramba, algo te están diciendo, ¿no? Entonces, a identificar eso. Tercero, lista tus debilidades emocionales o las respuestas inadecuadas. Esto surge de la reflexión anterior. Y aquí la idea es hacer 3 columnas, ¿vale? Entonces, una primera columna vas a hacer una lista de tus debilidades emocionales. Enfrente le vas a poner tu interpretación de esa situación, ¿vale? Y luego vas a escribir una respuesta, al menos una respuesta diferente para para esa situación. 4, cuando sientas emociones agradables, porque no solamente son las emociones desagradables, usa esa energía para proponerte nuevos desafíos y contagiar la emoción a tus colaboradores. Esos son muy buenos momentos para conectar con tu gente, para replantearse las metas, para subir la vara. Y quinta, cuando sientas emociones desagradables o una situación, ante una situación o una conversación difícil, porque claro, también tenemos que resolver a veces incluso conflictos, recomendación, siempre prepárate antes de abordarlas, no te lances directo, prepárate. Y si puedes incluso escribir aquello que vas a decirle a ese colaborador, mejor aún, ¿vale? Bueno, ahora vamos con las 5 claves para ser más empáticos y mejorar las habilidades sociales, que era la otra parte de la inteligencia emocional. Primera, busca oportunidades de pasar un poco de tiempo mano a mano con la gente que diriges, o sea, abre espacios que no solamente sean relacionados con la tarea. Segundo, formula 1 o 2 buenas preguntas en cada interacción y parafrasea puntos importantes que los otros te han mencionado. Tercero, cuando alguien venga a contarte un problema, transmítele preocupación. Listo, con frases como lo siento o eso es muy duro. Evita hacer juicios demasiado rápido. Cuarta, esta a mí me encanta porque la hacemos muy poquito. Antes de una reunión, tómate un tiempo para pensar en lo que pasa con la persona con la que te vas a reunir y esto te va a generar, te va a aumentar la posibilidad de empatizar y de conectar con esta persona. Y quinto, escucha activa y empáticamente. Y aquí hay una clave que tiene que ver con corporalidad y es orienta la mirada, no importa lo que estés haciendo, orienta la mirada y el cuerpo hacia la persona que te está hablando para con esto comunicarle interés y compromiso, ¿vale? No me quiero salir del tiempo, tenemos 30 minutos y quiero ver si hay preguntas, que tengan preguntas o alguna cosa y quiero contarles el regalo. Entonces, primera cosa importante, encantada de que sigamos en contacto en LinkedIn, ahí está mi QR para que ojalá nos contactemos por ahí con quienes no estemos contactados aún. Segundo, va a haber un regalo para todos ustedes que estuvieron conectados hoy. Gracias por acompañarme. Y este regalo surge de que cuando estaba preparando esto, yo decía, caramba, este tema es gigante, o sea, de verdad es gigante y es muy relevante. Y pues como el tiempo es corto, entonces el regalo es que están invitadísimos a participar de un curso e-learning que tenemos en nuestra plataforma, va a ser completamente gratis para ustedes, sobre gestión de emociones y ahí vamos a profundizar sobre estos temas. Entonces ahí van a aumentar un poquito también el vocabulario emocional, van a empezar a entender más cómo funciona el cerebro, qué tipos de respuestas damos, vamos a tener más claves para responder mejor ante situaciones muy críticas. Es un curso muy cortico, ¿vale? Es microlearning, lo van a poder ver desde el celular o desde la compu, siempre es mejor desde la compu, obviamente. Una vez terminemos, tengamos la lista de todos los inscritos, ustedes van a recibir un enlace, una invitación a su correo electrónico, les vamos a generar una contraseña automática para que puedan entrar a nuestro campus. Háganlo, los super invito a que lo hagan, ¿vale? Ahí después también nos dan feedback, me cuentan cómo les pareció
y con eso podemos también seguir en contacto y no se quedan, yo creo que se quedaron como con un abrebocas. Esa fue la sensación que me dio cuando preparé esto para ustedes y por eso dije, no, yo no puedo dejar esto así abierto, entonces invitados todos a tomar el curso. Es un curso que no les va a tomar más de 2 horas, ¿vale? Lo pueden hacer a su ritmo y tiempo y es completamente e-learning. Bueno, yo he cumplido 30 minutos exactos, así que preguntas, si es que hay preguntas, los leo. Natalia, tenemos una pregunta. Nos dicen, Claro que sí. ¿cómo puedo ser más empático y no terminar siempre siendo un mal líder o que las personas hablen mal de mí? Ay, caramba. Es una pregunta tremendamente buena y la respuesta, a ver, intentemos responder en simple. ¿Cómo puedo ser más empático y no terminar siempre siendo? Bueno, aquí tienes 5 claves. Si puedes tomarle un print, ahí es momento de hacerlo. Aquí tienes 5 claves para empezar a ser más empático, ¿no? Em, yo creo que hay que hacer estas 5 claves, pero también hay que trabajar en uno mismo, ¿sabes? O sea, yo realmente creo que si ya tienes un feedback en donde de pronto hay otras personas que ya lo califican a uno como un mal líder, puede ser que en el fondo uno está poniendo por encima de todo la obtención de los resultados. Entonces nos enfocamos tanto, 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 tanto en cumplir con las tareas que se nos olvida esto y nos parece que es perder el tiempo saludar a alguien, nos parece que es perder el tiempo tomarme 2 minutos antes de una reunión para pensar en la persona con la que me voy a reunir. ¿Me sigues? Nos parece que es perder el tiempo todo esto. Es más, nos parece que es perder el tiempo sentarme a preparar una conversación difícil con alguien. Entonces, normalmente todo eso lo terminamos echando al tacho de la basura porque creemos que es perder el tiempo y terminamos anteponiendo la consecución de las tareas porque creemos que solo así vamos a conseguir los resultados. Y ya les mostré al inicio de esta charla que estamos súper equivocados. Este tema es súper relevante y no es perder el tiempo. Tiene un impacto directo en la productividad, en el compromiso, en el éxito, en nosotros y bueno, y ni que se diga de cómo podemos salir evaluados, ¿vale? Entonces, ahí te doy una respuesta. Ojalá y te tomes el curso de gestión de emociones. Cristian me pregunta cómo nos van a contactar. Cristian, con el correo, ustedes cuando se inscribieron a este curso dejaron el correo electrónico, ¿verdad? Entonces, con el correo electrónico que ustedes dejaron al momento de inscribirse, a ese mismo correo electrónico, no sé si dejaron el de la empresa o el personal, pero a ese mismo correo electrónico les va a llegar la invitación. Si de pronto se inscribieron con el personal y quieren que la invitación les llegue al correo de la empresa, déjennos por aquí y nosotros nos aseguramos de ponerlo para que les llegue la invitación al webinar. La invitación les está llegando el lunes para que puedan tomar el curso. Va a estar abierto por 2 semanas, así que sáquenle jugo. Perfecto, Natalia. Muchas gracias y agradecer al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los estantes tan especializados en gestión humana que presentamos para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por el tiempo, por regalarse esta media horita, por regalarme esta media horita para estar con ustedes. Un abrazo, que estén muy, muy bien.